Informe TV, donde nace el sol. Canal 18. Este programa es clasificación B, apto para mayores de 18 años. Los conceptos emitidos por este programa son de la total responsabilidad de sus conductores. Informe TV no se hace responsable de los mismos. Infotep, transformando vidas en Santana, provincia Peravia, a través del moderno Centro Tecnológico José Alberto Madé. Prepárate para el mundo laboral con nuestra oferta formativa. Tenemos cursos para camiones de volteo, patanas, rodillos y montacargas con simuladores de alta tecnología. Secretariado ejecutivo, ventas, repostería, panadería, gastronomía y si quieres destacar en el mundo de la belleza, nuestros cursos de estilismo y diseño de uñas acrílicas son ideales para ti. Contamos con transporte para garantizar tu traslado al centro. No esperes más. Inscríbete y transforma tu vida. Como siempre, aquí estamos en su espacio, La Otra Verdad. Hoy yo quiero recibir con un fuerte aplauso a mi amigo Janel Ferrer, un hombre de los medios, un gran exponente, un dominicano joven con una capacidad extraordinaria, un gran expositor. Y aquí está con nosotros honrando este espacio, que en esta nueva etapa, él quien la abre, la apertura de entrevistas. La próxima semana tendremos a Máximo Soriano, el alcalde de La Caleta. Pero hemos iniciado y queríamos entrar así en grande con un amigo de muchos años que nos honra con su presencia. Gracias, Anel, por estar con nosotros. Pienso, Ramón, que yo tengo que ser justo. Si yo hoy estoy en los medios de comunicación, se lo debo a usted y a Johnny Roberto Carpio. En primera etapa, usted es que me da la bienvenida dentro de las filas del Partido Revolucionario Dominicano en aquel momento, cuando yo era dirigente estudiantil universitario. Te apoyé en una candidatura que llevabas y tú fuiste, sin temor a equivocarme, una de las personas que me apoyó con mayor decisión. Nunca titubeaste y apostaste a mí. Entonces yo pienso que, siendo justo y agradecido, que es la primera virtud del ser humano, todo lo que yo he logrado al día de hoy, usted tiene una responsabilidad protagónica. Así que no me presente como un amigo, sino como un hijo, como un hermano. Bueno, ya tú lo has dicho. Te voy parafraseando a Jesús. Tú lo has dicho. Bueno, aquí estamos. Reiterarle que este programa está todos los sábados de 6 a 7 de la noche en Telecable Dominicano, Canal 18. Estamos aquí a través de Informe TV, de nuestro canal de YouTube, La Hoguera. Estamos también a través de el 107 de Telebloom para todo el este y el 124 de Win Telecom. Y yo hago esa introducción porque ahora, en esta inmediatez de la comunicación 2.0, hay mucha gente que comunica y a veces confunde a la gente. Tú eres el pionero de la televisión en Santo Domingo Este. Yo recuerdo que en el otrora Canal 10, con la logística viable para la época, llegaste a hacer el programa en taburete prácticamente. Sí, claro. En taburete. Sí. Entonces uno tiene que registrar, y yo creo, en estos días hablé con el alcalde Dio Astacio, que me convocó a una reunión sobre la intención de escribir un libro sobre Santo Domingo Este,
yo había promovido la historia del gallán, ese plato histórico de más de 400 años en San José de Mendoza. Y una de las páginas de ese libro tiene que ser contemplado con su nombre. ¿Por qué? Porque la televisión, la prensa escrita, Robert Vargas debe de aparecer, T.R. Williams debe de aparecer, Ramón Emilio debe de aparecer, Johnny Carpio debe de aparecer. O sea, aquí, a pesar de que hoy nos hemos expandido, que tenemos varios medios, usted fue el responsable de emitir opinión local en un municipio que nacía. No, que soy de los padres creador del mismo. Exactamente. Porque hay un grupo de dirigentes de ese entonces que fuimos los que creamos el movimiento cívico, que fue un movimiento que trajo a Ramón Alburquerque para que fuera el padrino del movimiento en procura de la creación de la provincia y el municipio de Santo Domingo Este. Y también Olimpia González, que era en ese entonces la presidenta de la ADP. Mi amiga del Eugenio María de Hostos. La buscamos para que fueran padrinos ellos dos y entonces nos ayudaran a impulsar. Pero soy yo el que busco la parte política con Félix Alburquerque, Darío de Jesús, y lo incorporo al movimiento cívico para luchar por la creación del municipio y la provincia de Santo Domingo. Que ahí se sumó Tondi también después. Y déjame decirte algo, que nunca ningún maldito alcalde que ha pasado por ahí se ha interesado en saber quiénes fuimos los que dimos la batalla para la creación de este municipio. Pero eso es parte del origen histórico. El continente americano tiene una historia muy, muy extraña. Usted sabe que en América la mayoría de las personas que son propulsoras de la idea no disfrutan. Duarte muere desahuciado en Venezuela. Así es. Colón muere en España sin saber que descubrió un continente y que si un hombre ni siquiera lo lleva preso. Sí. Entonces, cuando tú te pones a evaluar la mayor cantidad de dominicanos y de latinoamericanos que dieron la idea fundamental para crear una institución, una patria, una provincia, una empresa, entonces, no disfrutan. Entonces, ¿tú crees en aquella frase de Francisco Enríquez y Carvajal cuando establecía ante el féretro de Eugenio María de Hostos: América infeliz? Oh, América infeliz, que solo sabe de tus grandes hombres cuando son tus grandes sí, muertos. Sí. América nació con eso. Y de hecho, te lo digo porque yo soy el fundador de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santo Domingo Este. Esa fue mi primera obra social. Yo recuerdo, y cuando la organicé, me senté con el alcalde Domingo Batista y conseguí la primera 100 becas para estudiantes. Pero pasa el tiempo y la gente tiende a olvidar, porque la gratitud es un componente divino. Entonces, y la ingratitud se da sin entonces cuando te corresponda, porque yo nunca voy a solicitar que a mí se me reconozca nada. No, pero en cualquier momento se te va a reconocer. reconocer. Mira, Evaristo González, de ahí de San Luis, sí, fue de los batalladores. José Sánchez, periodista. Por mencionarte a este muchacho de San Isidro, el gordo. Calzado. No. Te digo ahorita. Pero, o sea, un equipo que dimos la batalla organizando todos los clubes y asociaciones y juntas de vecinos para lograr. Y que resultó ser una idea viable, porque la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional hoy sería un caos manejarlo con una sola alcaldía. Así es. De hecho, existía para la época las llamadas delegaciones. Sí. Yo recuerdo que el de este lado era Papín. Yo fui delegado municipal. También. Claro. Entonces, en Villas Agrícolas. Ustedes dieron un gran paso. Sí. Y yo, en mi condición de ciudadano responsable, en este espacio donde tú me invitas, te lo reconozco públicamente para que por lo menos la gente lo sepa. Sí. Mira, señor director, ponme algo que habla de lo que es la República Dominicana. Pues nosotros sobre todas las cosas somos dominicanos. Tráeme algo para que Janel pueda compartirlo con nosotros y luego entremos en lo que es la geopolítica a nivel internacional. Señor director, cuando usted esté cónsono, adelante, señor. Dicen que Dios creó el mundo en 6 días, pero cuando llegó el momento de hacer a República Dominicana, no tuvo prisa. Se tomó su tiempo. Cerró los ojos, respiró profundo y dibujó con amor un pedacito de cielo en la tierra, porque República Dominicana no fue solo una creación,
fue una inspiración. Dios pensó en el sol y lo puso a brillar más fuerte sobre esta isla. Le dio playas que parecen sacadas de un sueño, aguas turquesa, arenas blancas que abrasan los pies, palmeras que bailan con el viento. No era solo belleza, era una promesa de paz, alegría y vida. Luego pensó en las montañas y creó la majestuosidad de la cordillera central. Ahí plantó el Pico Duarte, como queriendo tocar el cielo. Le añadió ríos que cantan, cascadas que enamoran y valles verdes como la esperanza. Pero lo mejor aún estaba por venir, porque entonces Dios creó al dominicano. Y ahí sí que se inspiró. Lo hizo con el corazón más alegre del planeta. Le dio una sonrisa amplia, contagiosa, de esas que sanan el alma. Le puso ritmo en la sangre y música en la voz. Le dio el don de hacer amigos en segundos, de abrir los brazos sin pedir nada a cambio. El dominicano es la prueba de que Dios quería gente que brillara incluso en medio de la tormenta. Le regaló la bachata, el merengue, el dembow y la tambora, no solo para bailar, sino para celebrar la vida. Porque aquí se baila cuando se está feliz, pero también cuando se está triste, como diciendo, la vida sigue. Bien, Janel, vamos a hablar de geopolítica mundial, internacional. ¿Cómo tú ves el panorama internacional con relación a lo que yo le llamo estos tres locos? Porque hay uno que es una perrita que vive chismeando. Ahora le pone de que un 50% de los aranceles a Brasil, los otros ya se lo puso a Canadá, se lo quita a China, o sea, vive como una perrita mordiendo y provocando. ¿Qué te parece? Entonces Netanyahu, que se come todas las mañanas cientos de palestinos, y tú tienes a Putin, que es un loco que le ha dado con destruir a una nación como Ucrania, y un hombre que todos los días sale con una cosa extraña, rarísima, que le quiere quitar la nacionalidad por decreto a la gente y que persigue, es decir, ¿dónde estamos en estos momentos a nivel de política internacional? Mira, la geopolítica en la actualidad se ha convertido en una ciencia muy difícil de poder comprender, porque la mayoría de los estados, la mayoría de las naciones, hoy están a banda. El mundo tiene hoy dos grandes bloques. Me refiero al G7, compuesto por 2 países de América, 4 de Europa y 1 de Asia. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, y en Asia está Japón. Pero luego se organiza otro bloque económico donde un periodista europeo califica la economía por territorio, crecimiento económico y sobre todo por el auge que tenían en ese momento, y lo llama los BRIC, haciendo mención a Brasil, Rusia, India y China. Un año después de la creación de los BRIC se suma Sudáfrica. Entonces, este bloque económico, este bloque comercial, este bloque estratégico, a diferencia del G7, tiene países en América, en Europa, en África, que estaba afuera, y en Asia. Los BRIC aumentan su matrícula y la llevan a 10. Entran en los últimos 24 meses Etiopía, Egipto, Irán, Emiratos Árabes e Indonesia. Estamos hablando que los BRIC representan la mitad de la población mundial en términos de cantidad de habitantes. ¿Y económico? En términos económicos, aproximadamente el 42%. O sea, un bloque poderoso. Pero los BRIC tienen como principal objetivo cambiar el dólar como commodity internacional de transacciones efectivas. O sea, debilitar el dólar para que Estados Unidos no siga teniendo la hegemonía mundial. Los imperios, Ramón Emilio, tienen una fecha de caducidad. Claro. Como todos los imperios. El Imperio Romano de Oriente, claro, mejor conocido como el Imperio Bizantino, que cuando cae en el año 1453 es cuando termina la Edad Media y llega la Edad Moderna. El Imperio Inglés, el Imperio Español, el Imperio Mongol, el Portugués, el Imperio Medo-Persa. Sí. Los imperios suben y bajan. Pero Estados Unidos hoy es el imperio mundial. Independientemente de lo que la gente quiere decir, Estados Unidos, en temas de aviónica, por ejemplo,
de Fuerza Aérea duplica al resto del mundo en su totalidad. Lo duplica. Ninguna Fuerza Aérea del mundo tiene la capacidad tecnológica que tiene Estados Unidos. Entonces, en geopolítica, a ustedes los respetan por dos cosas. O por poder económico o por poder bélico. Todo lo otro es mentira. Nosotros pertenecemos al bloque de lo que se llama diplomacia diferida. La República Dominicana, como la mayoría de los países que no tienen potencia económica, tienen una diplomacia diferida. Y se la aplicaron en este momento incluso a Canadá y a México, que están dentro de los primeros 15 países del mundo, ambos. Brasil... ¿México está en el BRIC? No está en el BRIC. Tiene intención de entrar. ¿Por qué pasa? Todos los países periféricos de Estados Unidos que no se sienten apoyados por el imperio, están buscando la manera de negociar y formar parte de los BRIC para estar dentro de esa sombrilla económica. Y la locura de Donald Trump de querer fusionar a Canadá con Estados Unidos y convertirlo en un estado más. No, eso no es verdad. Eso fue una estrategia de comunicación política para lograr un objetivo. Yo quiero, y yo sé que tú lo vas a entender porque tú eres uno de los jóvenes, de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Primero ubicarte en que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Y efectivamente, él está haciendo lo que tiene que hacer para proteger a Estados Unidos. Amén a que al resto del mundo no nos guste las cosas que está haciendo. Por ejemplo, el levantamiento del TPS. El TPS es un permiso temporal de protección para que ciudadanos en países vulnerables trabajen en el territorio norteamericano. Pero ¿qué dice el permiso, Ramón Emilio? No menciona la palabra temporal. Sí. Temporal no es permanente. No, claro. Entonces, si yo te digo a ti, tú vas a vivir en mi casa temporalmente durante 10 años en lo que tú estudias, cuando tú te gradúes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de licenciado en comunicación social o de derecho de abogado, ¿tú no crees que es justo que con tu primer trabajo tú te mudes? Así debe ser. Digo, porque yo te dije a ti... A mí me pasó eso. Pero yo te dije a ti... Yo tengo un compadre que le agradezco eternamente, que cuando yo vine de Estados Unidos y la mujer me votó, ya yo tenía una habitación en su casa, aparte, y él me dijo, usted fue mi compañero de estudio, y me dijo, usted vive aquí. Digo, ¿y cuánto? No, usted... Y cuando comencé a trabajar, que me nombró Fey Super, digo, ya yo quiero pagarle. Me dijo, no, señor, hasta que usted no resuelva su situación económica, usted no tiene, usted se tranquilo. Es decir, a mí me pasó eso. Pero yo tuve la intención de inmediato pero de por pagar. conciencia ciudadana, si tu compadre te dice Ramón Emilio, 10 años después. Hablo de Jorge Cepeda, mi compadre. 10 años después, Ramón Emilio, yo necesito que tú me entregues la habitación. Claro. Lo menos que tú puedes hacer es ponerte guapo con esa persona. Porque él te dijo a ti que te va a prestar una habitación temporal. Entonces, en Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos que le están culminando su TPS están maldiciendo a Estados Unidos sin darse cuenta al que presidente temporal será el gobierno, sí, no a Estados Unidos. Bueno, pero al gobierno de Estados Unidos, que es el que toma la decisión. Sí. Entonces, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, ese tratado empezó a funcionar en el 1999. Tiene 25 años. El que no Un cuarto de siglo es suficiente. El que no se ha hecho su papel en ese entonces no estaba en eso. Exactamente, pero no solamente eso. El que no pudo ahorrar para construir en su estado nacional. Mira, todo el que migra, y tú viviste fuera del país. A mí me tocó viajar antes de los 13 años, prácticamente Latinoamérica completa. Y aunque no he residido en el exterior, aunque solamente me he mantenido viajando, todo el ciudadano que migra siempre sueña con volver a su tierra. Claro. Y no solamente a su tierra. Tú puedes vivir en el campo más atrasado de la Neiva. Tú puedes vivir en la loma del Maniel, en el Higo de la Cruz. Y si tú naciste ahí, aunque esté en Dubái, tú quieres volver ahí. Ahí, así es. ¿Es o no es así? Claro que sí. Hacer una casita al lado de tu mamá. Tener una finquita, tener Tú algo, quieres volver sí, y quieres que al final de tus días
Dios te mande a buscar en el lugar donde naciste. Así es. Eso lo hace la gente que tiene concepto. Pero hay gente que se van a Estados Unidos y España, Ramón Emilio, y tienen 20 años trabajando, los fines de semana bebiendo ron y cerveza. Sí. Y en su estado nacional No tienen... no tiene ni un nicho del cementerio. No, así es. A tal punto, yo fui diplomático, yo trabajé en la Cancillería durante 2 años y medio. Y me tocó trabajar en un área que tenía que ver con dominicanos en el exterior. Fui secretario ejecutivo de ese viceministerio. La cantidad de dominicanos que morían y que tenían la capacidad de retorno del féretro, pero se le armó un proyecto, Ramón Emilio, llamado Cielos RD, no recuerdo el nombre, pero usted iba a pagar alrededor de $40 al año para tener un seguro de repatriación y ni eso querían pagar. Entonces, cuando te mueres, un accidente, hay que hacer una colecta, ir al consulado, hacer un telemaratón, porque a ti te dio la gana de durar 20 años bebiendo romo en un parque. Mira, Janel, esto no es una entrevista contigo, esto es una conversación, un conversatorio. Así se llamaba el primer programa que tú me invitaste, conversando, hablando con Ramón Emilio. Entonces, vámonos a una breve pausa y retornamos de inmediato con este su espacio, La Otra Verdad. La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley que establece para los médicos especialistas que ejercen en las provincias fronterizas un salario adicional al sueldo base, un bono vacacional anual al 50% de su salario y exoneración del impuesto sobre la renta con miras a una mejoría de los servicios de salud en esas zonas. Convirtió en ley con las modificaciones del Senado el proyecto que agrega el nombre de Frank Rainieri Marrancini al Boulevard Turístico del Este. Será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Aprobó en segunda lectura con cambios el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Rafael Augusto Cuello Brito el nuevo Hospital Traumatológico Taiwán 19 de marzo de la provincia de Azua. También pasa al Senado. Además, los diputados convirtieron en ley el proyecto que declara el Carnaval de Cotuí Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana, de la autoría del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Pasa al Poder Ejecutivo. Y declararon de urgencia y liberaron de lectura el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas para a partir de este miércoles comenzar a leer el informe. Este martes también trabajaron 6 comisiones y 2 subcomisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señor director, estamos aquí con Janel Ferreira, un hombre de los medios de comunicación, un hombre preparado realmente. Hay poca gente como tú que vaya a los medios y que tenga dominio de diversidad de temas. Y eso te coloca a ti en una dimensión que si tú cobraras por entrevista, en tu casa nunca faltaría la comida. No puedo cobrar. No puedo cobrar. Le decía eso a Johnny, porque los que me invitaron a los medios fuiste tú, Johnny Carpi, y no cobraban. Entonces yo no puedo hacer lo que no aprendí. Mira, ponme algo del expresidente que yo siempre voy a querer, porque fue un hombre amante de la República Dominicana, de Carlos Andrés Pérez, el doctor Carlos Andrés Pérez. Cuando esté listo, señor director, me avisa
porque yo siempre voy a agradecer la actitud firme de defensa de la democracia y de los dominicanos y la acogida que nos dio siempre a todos los dominicanos que iban a Venezuela, y allí le ofrecía democracia, trabajo, garantía de que podían sobrevivir ni en la cárcel, ni en la muerte, ni en la persecución. Es decir que vamos a ver qué nos decía Carlos Andrés Pérez en vida. La pregunta que le hice ahora, ¿qué le espera a Venezuela con Chávez? Una dictadura de Chávez o una dictadura producida por la llegada de Chávez al poder. Y esto va a retrotraer a Venezuela a los tiempos de la dictadura. Esto es lo más lamentable. Y esto no le trae ningún beneficio al país. Los empresarios, los industriales, los comerciantes en Venezuela están preocupados por lo que pueda hacer Chávez. Hay una desconfianza. Ellos son los responsables de lo que ha sucedido. Porque al contrario de Colombia, que padecen males tan tremendos como el narcotráfico y la guerrilla, hay una estructura social que defiende el piso de su democracia. Aquí todos estos señores, empresarios, industriales, etcétera, se plegaron a toda esta situación que hemos venido viviendo y han dado lugar a la situación que hoy sufre el país. Bueno, pero ellos... Bien, continuamos con este su espacio, La Otra Verdad, y con nuestro invitado a compartir este espacio. Él no viene como entrevistado, no, nada de eso. Vamos a seguir el tema de la geopolítica internacional. Lo que en estos momentos tú vislumbras, un mundo prácticamente sin cabeza, sin un líder que pueda coaccionar y que pueda conducir hacia cualquier campo. Mira, Ramón Emilio, desde el principio de las civilizaciones, en la antigua Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, los seres humanos hemos tenido grandes movimientos. Cuando tú hablas de Éufrates y Tigris, al que no conoce, esos son dos grandes ríos. Dos grandes ríos que están entre la Mesopotamia, en esa meseta importante donde se origina la civilización. Y cuando habla de Mesopotamia, para que la gente entienda, porque este programa también es educativo, ¿qué es una Mesopotamia? Es un terreno entre dos esferas de agua que se vislumbra de temas de fenómenos atmosféricos y sobre todo que tiene una gran prosperidad agrícola. ¿Qué es lo que lo diferencia de una isla? De una isla. Que una isla es un territorio rodeado de agua, una Mesopotamia es un conjunto de islas, es cierto, ¿verdad? Sí, no, y sobre todo entre los ríos. Por eso la antigua Mesopotamia estaba entre el Éufrates y el Tigris. Porque en San Juan de la Maguana hay un lugar que le llaman la Mesopotamia. La Mesopotamia. Porque está entre dos ríos. Entre el río. Que tú recuerdas que hubo una desgracia unos años atrás que se llevó. Hubo una tragedia, sí, con un fenómeno atmosférico. Pero bien, volvamos. Entonces, el ser humano desde la antigua Mesopotamia se traslada por alimentos, por amor y desamor, por guerras, por tierra. Pero en la actualidad hay un movimiento mundial que empezó alrededor del año 2018-2019, tuvo tu mayor esplendor en el 2021, que fue los movimientos migratorios. De hecho, en la República Dominicana, todos los dominicanos, todos incluyéndote, conoce a alguien que se fue por la vuelta por México. Miles. Entonces, ningún proceso ilegal produce legalidad. Ningún proceso ilegal produce legalidad. Así es. Por eso hay gente que dice que todo lo que empieza mal termina mal. No es verdad que el mundo podía seguir con ese levantamiento de fronteras, porque no es un tema de segregación. Hoy el mundo no tiene árbitros, Ramón Emilio, el mundo está a banda. Aquí hasta la Iglesia Católica está a banda. Si no, averigua lo que pasó en el último cónclave. ¿Qué pasó en el último cónclave? Donde la gente entiende, bueno, parece ser que el Papa Francisco dejó organizado el cónclave antes de morir. Porque más del 80% de los cardenales que tenían derecho al voto fueron elegidos por él. Por él, claro. Sí. Entonces, suerte o suerte no, parece que el nuevo Papa, León XIV, a pesar de que llega... También es una hechura de él. No, pero déjame decirte lo interesante. Cuando el Papa Francisco llega al papado, León no era ni cardenal. No. Era un simple cura. Claro. Él lo eleva a cardenal y luego, 2 años antes de convertirse en papa, es que lo hace cardenal.
y lo lleva a su lado. Claro, a dirigir uno de los brazos más importantes que tiene que ver con la parte de el control de los obispos. O sea, yo creo que él lo perfiló como su sustituto. Lo perfiló, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se establece en el ordenamiento católico de que en esa capilla Sistina, en honor al Papa Sixto IV, no operaba el Espíritu Santo de Dios como tendencia del hombre, sino lo que dejó el que se fue. Y el mundo hace rato que está así. Por eso tú ves que desde que nosotros tenemos uso de razón, el presidente quiere que el hijo vuelva. El rey quiere que el príncipe suba. La reina de belleza quiere que su hija sea princesa. Sí. Pero hoy el mundo está banda. Hoy el mundo no tiene árbitros. Hoy todo el mundo está de un lado o del otro. O estamos con el G7 o estamos con los BRIC. República Dominicana está con el G7. Pero Haití está con los BRIC. Entonces, hoy lamentablemente tenemos una situación donde China, por ejemplo, hace un acuerdo con Perú y en un territorio construye el puerto más grande de toda Sudamérica, el puerto de Chancay, que va a colocar en toda la mesa de Sudamérica los productos de primera necesidad a un 40% menos. Pero eso es porque los norteamericanos hace muchísimos años que le dieron la espalda a América Latina, donde debió ser su mirada y la inversión para el desarrollo de América Latina. Porque ¿cuántos millones somos los latinoamericanos? Eso le sucedió como el hombre que le dedicó tanto tiempo a enamorar a su vecina que perdió su mujer. Así es. Entonces Estados Unidos vuelve la mirada hacia Panamá y llega de entrada solicitando anexión a Canadá y aranceles con México, que fueron las primeras víctimas. Pero ¿por qué Estados Unidos se fija en Panamá? Porque resulta que el 80% de la población estadounidense vive en la costa este, en el Atlántico. Y para comunicarse con el Pacífico y ese mercado de Sudamérica, tiene obligatoriamente que pasar por el canal de Panamá. Pero ese canal es una hechura norteamericana con los capitales, independientemente de... En la geopolítica, en la zona de influencia, de impacto. Fueron los ingleses los que comenzaron... No, pero eso fue Estados Unidos que financió al final y que puso la mayor cantidad de aportes de hombres y de recursos. Estados Unidos fue el que construyó el canal, independientemente de cómo se inició. Okay. Pero en la periferia del canal ya China estaba estableciendo lo que se llama la ruta de la sede estratégica, que importantes zona económica exclusiva, almacenes de contenedores. Si nosotros vemos aquí en algunas provincias, Ramón Emilio, los chinos tienen una situación muy interesante para ellos. Sí. Los chinos venden desde redecillas hasta platofón. Sí. Pero los chinos no le compran una servilleta al mercado local, todo lo importan. Es un negocio 99-1. No es que esté mal, no es que esté mal. El único beneficio que los chinos le van a dejar al pueblo dominicano o a cualquier territorio es la mano de obra. ¿Cuál? Pero la mano de obra que emplee en el lugar. No, pero ¿cuál es el problema aquí? Ellos tienen la haitiana. Exactamente. Exactamente. Y hacen aquí lo que no se atreverían a hacer en China porque lo fusilan. La evasión de impuestos. Exactamente. Entonces, ese comercio chino... Y entonces reclaman. No, pero aquí reclama todo el mundo. Respeto. No, aquí reclama. Este es el territorio más universal para los derechos de todos. Sí. Aquí reclaman los chinos derecho a contratar a los haitianos de forma irregular, sí, para no llamarlo ilegal, amparado en el único beneficio que los chinos dan. Porque reitero, los chinos hacen lo que se llama marketing para la eliminación del costo elevado, las compras colectivas. ¿Qué es una compra colectiva? Nosotros nos reunimos 5 personas que nos dedicamos al mismo comercio y hacemos una sola solicitud en Asia. Lo que están haciendo ahora los millonarios con las farmacias, que se han aglutinado alrededor de pulpo y entonces resulta que ellos compran y les sale mucho más barato. Exacto. Tú tienes un amigo y yo que es Maxine. Maxine tenía su farmacia independiente
y la presión no lo permitió. Es que no, el mercado y tuvo ya... que meterse a una de esas corporaciones para que los medicamentos le salgan más baratos. Los únicos dos farmacéuticos que han sobrevivido a la era de la farmacia en cadena es el doctor Pablo Adón y Luz Divina, hermana de Pilo. Porque hasta Pilo tuvo que vender su farmacia. Ya no es negocio tener una farmacia. No. ¿Por qué? Porque en la compra colectiva de una línea de fundamentación, entonces el costo disminuye, la elasticidad de la demanda. Cuando tú haces un volumen amplio, el costo baja. Y al bajar el costo, tu ganancia aumenta. Entonces los chinos importan la servilleta, los tenedores, los platos, la materia prima, todo, y no hay problema, ese es su comercio. Pero el único beneficio que los chinos le dan al territorio dominicano, o que deberían de darle, deberían de darle, es emplear la mano de obra criolla. Pero resulta que hace tiempo, más de una década, que todo el que pica pollo y maja frito es haitiano. Hace tiempo que ellos están en esto, no es ahora, hace tiempo. Claro. Hay una confusión en la República Dominicana con los chinos de Bonao. ¿Tú sabes algo? Que esos chinos de Bonao no son chinos. No. Son taiwaneses. Claro. Y son los ciudadanos asiáticos que la República Dominicana debería, junto con los japoneses de la frontera, de hacer un reconocimiento, un monumento. Hoy nosotros estamos comiendo arroz gracias a esa inversión taiwanesa. Bueno, sabe que Trujillo, en nombre del pueblo dominicano, le dio acogida a los españoles después de la guerra con Franco. Le dio acogida a los chinos y le dio acogida a los judíos. Y a los taiwaneses. Y a los taiwaneses. A los taiwaneses. Y también a los japoneses. Sí, a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y sobre todo a los chinos, porque los chinos de Taiwán y los chinos de China, valga la redundancia, la única diferencia es el Kuomintang y el Partido Rojo. Así es. Cuando Mao llega a la revolución, que se suma primero al Kuomintang y luego lo recibe al final de las comunicaciones Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek dice, bueno, pero yo quisiera matarlo, pero no puedo. Por eso cuando mandan a Mao a la guerra contra los japoneses, ¿tú sabes por qué el Kuomintang lo manda adelante? Para que lo eliminaran. Y resulta que la historia hace que Mao adquiera experiencia de guerra. Por eso yo hablo en un artículo que escribí hace más de 10 años, El palo de Mao. Hay que saber esperar cuándo tú vas a hacer tu guerra. Cuando Mao se retorna hacia atrás, que viene la guerra china interna, los miembros del Kuomintang, que era el partido que se funda a través de la revolución de Shanghái, donde el grupo de Chiang Kai-shek y sobre todo Sun Yat-sen terminan replegados en la isla de Taiwán. Pero son los mismos chinos. Y esa es otra de las guerras. Pero ya fue un problema de carácter ideológico. Claro, y sobre todo, pero son los mismos chinos. La diferencia es un tema político y durante más de 50, 60 años la apertura a Occidente. Porque Taiwán es un país de Occidente. Y a propósito, ¿cuándo tú crees que China va a tomar a Taiwán? ¿Tú sabes cuántas bombas nucleares tiene China? Sí, China tiene. Mira, en el mundo, en el año 1900, y qué bueno que tengo la libertad de tomar el tiempo, en el mundo, en el 1970, 73, se hizo un tratado mundial que se llama el TNP, Tratado de No Proliferación Nuclear. Sí. Y se estableció, Ramón Emilio, que solamente 9 países tenían bombas nucleares. 9. Rusia, 5.850 y tanto. Estados Unidos, más de 5.000. China, 500. Francia, Inglaterra, Israel, Corea del Norte, y no recuerdo cuál es el otro país que tiene bombas nucleares. El hecho es que son 9. Pero resulta... La India y Pakistán. Sí, claro. Ellos 9. Sí. Ellos 9 tienen bombas nucleares establecidas en el tratado. Pero resulta que y el tratado consiste en no permitir que ningún otro país... No, ellos 9. Cerraron ellos 9. Por eso Ucrania, que tenía más de 1.500 bombas, se la cede a Rusia. Sí. Porque Ucrania pertenecía a la antigua Unión Soviética. A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿qué pasa con las bombas nucleares? Las últimas bombas detonadas en el mundo son las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sí.
Esas bombas tenían entre 15 a 22 kilotones. Una sola bomba de las medianas, una sola, de las que tiene Rusia, tiene hasta 200 kilotones. Terrible. Entonces, ¿qué sucede, Ramón Emilio, con la pregunta que tú me haces? Porque la gente puede entender que meterle mano a Taiwán es como llegar a Mendoza y sacar a Dominguito de la banca. No. No es tan así. ¿Cuántas bombas tiene Estados Unidos? Yo te acabo de decir que tiene más de 5,000. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes dónde están las bombas de Estados Unidos? ¿Dónde están ubicadas? No sé. Nadie sabe. Pero yo te puedo confesar que más de la mitad de las bombas de Estados Unidos están fuera de Estados Unidos. Claro. Es más, muy probable que en Estados Unidos solamente exista menos del 20% de las bombas. Porque en Estados Unidos lo que tiene que haber es una batería de defensa, como el domo de hierro de Israel. Claro. ¿Tú sabes dónde están la mayor cantidad de bombas de Estados Unidos? Están en Corea del Sur y en Taiwán. Hay tres naciones fuera de Estados Unidos que son una extensión, y una de ellas es Taiwán. Entonces, por eso es que China no le entra a Taiwán. Porque en Taiwán es un portaaviones terrestre de Estados Unidos. No es tan fácil. Además, gran parte de la economía china es de capital taiwanés. Sí. En el mundo hay una guerra sobre la nanotecnología. Nosotros estamos en la era de la inteligencia artificial, Ramón Emilio. La inteligencia artificial tiene 3 niveles: la estrecha, la general y la supra. Nosotros estamos desarrollados ya en la general, donde están los componentes de Alexa, de Siri. En la estrecha, en principio, yo recuerdo que cuando tú tuviste tu primer carro, tú tenías que mirar por un retrovisor, o un sobrino tuyo darle al vehículo para tu parquearte. Sí. Ahora no, ahora hay un sensor que te indica, una cámara que te indica, incluso vehículos que se parquean solos. Sí. Inteligencia artificial. Sí. Cuando tú me invitaste al primer programa, conversando con Ramón Emilio, no existía BB Pin, ni WhatsApp. No había redes sociales, no había Instagram. Todo el contenido tuyo que no se veía ese día se terminó ahí mismo. Claro. Porque no había cómo recoger el epicentro de la información. Nosotros no. Este programa, el que no lo ve ahora, lo ve esta noche. Lo ve en la madrugada. Y en 100 años lo puede buscar y lo va a encontrar. Eso es el uso de la tecnología. Pero resulta que Corea del Sur y Taiwán fabrican más del 85% de la nanotecnología del mundo. Aquí se hizo una intención en el gobierno de Biden, porque estamos en la era de los anuncios. Eso es una tendencia global. Anunciarlo todo, aunque no se haga nada. Biden anunció que para Latinoamérica había un segmento importante de recursos económicos para que los latinos empecemos a desarrollar nanotecnología. ¿Tú sabes qué es el ITLA? Aquí. ¿Quién dona el ITLA? La gente aquí no lo sabe. El ITLA es una donación de Taiwán. Claro. Para que los dominicanos empecemos a hablar el idioma de la tecnología. Eso es el ITLA. Nosotros aquí sembramos plátanos, Ramón Emilio, y aquí nadie hace harina de plátano. Nosotros no tenemos forma de industrializar el campo. Y hace rato que el mundo va por ahí. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en cómo le agregamos tecnología y conocimiento a nuestros recursos naturales, porque la base es el recurso natural. Y que lejos de que venga el plátano con la basura del campo, venga convertido ya en un proceso. De hecho, nosotros hemos visto, lo más que hemos avanzado es que en algunos supermercados por lo menos lo están pelando el plátano. Sí. Y te venden los vegetales pelados. Sí. La uyama pelada, la yautía pelada. Pero el cacao nuestro, que es uno de los mejores del mundo, lo sacamos y entonces nos lo traen convertido en el chocolate más caro. Sí. Entonces, mira cómo nosotros lo vendemos barato y lo compramos caro. Pero ese es el mecanismo que separa la pobreza y la riqueza. Es el conocimiento. Por eso Estados Unidos y sobre todo Israel es el territorio con mayor cantidad de premio Nobel por kilómetro cuadrado. Porque se dedican a pensar. Por eso yo estoy convencido de un sistema de educación crítico, no solamente del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La juventud dominicana no tiene que explicarme a mí la historia dominicana porque yo se la enseñé. Es pensar por qué Duarte hizo esto, por qué Duarte hizo aquello, por qué la Trinitaria, por qué la bandera. Vámonos a una breve pausa comercial y retornamos de inmediato para seguir compartiendo con... Este no es nuestro invitado, este es un hombre parte esencial de este espacio en la que lo hemos invitado para compartir, dialogar y aprender mucho de él. Señor director, dele para allá. Infotep, transformando vidas en Santana, provincia Peravia, a través del moderno Centro Tecnológico José Alberto Madé. Prepárate para el mundo laboral con nuestra oferta formativa. Tenemos cursos para camiones de volteo, patanas, rodillos y montacargas con simuladores de alta tecnología. Secretariado ejecutivo, ventas, repostería, panadería, gastronomía y si quieres destacar en el mundo de la belleza, nuestros cursos de estilismo y diseño de uñas acrílicas son ideales para ti. Contamos con transporte para garantizar tu traslado al centro. No esperes más. Inscríbete y transforma tu vida. Janel, vamos a hablar ahora acerca de la situación del presidente de la República, que se ha revolteado y ha sacado como el padre aquel que dice se acabó el relajo y se quita la correa. Vamos a ver qué dice el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, mi amigo, pero que me tiene en el ostracismo. Miren, ustedes saben que nosotros hemos sido tolerantes, somos democráticos, para que, bueno, pues puedan tener aspiraciones. Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas, ni tampoco ningún tipo de proselitismo. Y esto fuimos claros ayer y lo reitero hoy, de que se prohíbe esas actividades. El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno. Pero mientras tanto, lo que hay que es solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Se pueden haber aspiraciones, pero no puede haber campaña ni proselitismo en ninguna oficina pública. Janel, tú eres un hombre que tiene una especie de laboratorio, pero de observación política, donde tú analizas, ves cada paso que van dando las diferentes corrientes políticas, los partidos, los líderes, cómo se mueven, las opiniones que tú siempre analizas. Esa opinión vino por esto, por esto y por esto. ¿Qué te parece esa actitud del presidente de la República, siendo tan fuerte en la crítica, cuando él fue de lo que estuvo aupando y reuniendo? Le puso macana, le puso revólver, le puso kepi, y entonces lo instituyó de que ustedes son los precandidatos, y ellos entendieron que eso era como una licencia para salir a hacer lo que le diera la gana, violentando la ley y respetando al propio partido político que es el PRM, porque a quien menos le conviene una campaña anticipada es al PRM, porque es el partido que gobierna. ¿Y qué es lo que necesita? Es tranquilidad, es sosiego. Pero cuando tú abres la compuerta a lo interno, tú le estás diciendo a la oposición hagan lo mismo, y entonces ¿quién podrá controlar? No hay chapulín, porque la Junta Central Electoral llama, habla, pero no se siente como con fuerza para operar, para actuar. Creo que este pronunciamiento del presidente de la República le otorga una fortaleza para que la Junta actúe frente a los que violan. Mira, lo primero es conocer la ley.
más que la Junta es el Tribunal Superior Electoral. La Junta recuerda que ya es un órgano de administración, sí. No legislativo. No. Es administrativo. Pero las leyes están ahí. Sí, pero la ley, lo que pasa es que la ley electoral y de régimen de partidos políticos nació nati muerta, nació sin un reglamento establecido. Y nosotros tenemos un serio problema en el país, que es un problema de educación e interpretación de la ley. Tú sabes que aquí hay una desgracia que a mí me preocupa bastante, Ramón Emilio. Y tú eres abogado, tú sabes, yo no soy abogado. El Tribunal Constitucional Dominicano no lo respeta a nadie. Por lo que no tiene el título. Bueno, no tengo el título, soy mercadólogo. pero tengo más experiencia, gracias a ustedes, que muchos abogados. Pero a mí me preocupa mucho. A mí me tocó en este año y el año pasado viajar mucho a Centroamérica, dar algunas conferencias y sobre todo con personas vinculadas al área jurídica. Y me deleité en el caso de Guatemala cómo su sistema judicial está organizado. Pero a mí me preocupa algo mucho en el territorio dominicano, y es que aquí nadie respeta las decisiones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene más del 90% de sus sentencias que no la aplica nadie, y eso es una tragedia, porque se supone que el Tribunal Constitucional, como máximo tribunal de interpretación de un Estado, si establece el reingreso de un ciudadano policía o militar, eso debe ser obligatorio. Ah, no, porque hay muchísima gente con sentencia. Entonces, en el caso de la política, para llevarlo aquí, Ramón Emilio, los partidos en el gobierno no hacen campaña. No. Hay una confusión con eso y yo quiero ser coherente. Mis palabras del presente tienen que convertirse en libertades del futuro. Yo no me puedo encerrar en mis palabras mañana. Yo no puedo poner un video hoy y mañana sentir vergüenza. Lo que yo digo aquí hoy lo mantengo mañana. Los partidos políticos en la oposición hacen campaña. En el gobierno hacen ejecutorias. Claro. Por eso yo siempre he dicho que lo que más le convendría a un partido en el ejercicio del poder, por eso es que es muy difícil la reelección desde el poder. Es muy difícil, Ramón Emilio. ¿Por qué? Porque tú le pones herramientas de poder a muchas personas que luego se pueden hacer daño entre sí. Yo recuerdo, siendo yo presidente de la juventud, para yo hacer una reunión, yo compraba 2 Big Leaguer en el supermercado, un paquete de vaso de hielo, una funda de hielo. Y luego que entre el poder, que ya yo empiezo a nombrar a Dominguito, a Mauricio, a Paul, a Héctor, a Ángel, a Pellerano, ya la segunda reunión es una parrillada. Sí. Porque ellos llegan con su carne, el otro llega con el ron, el otro llega con la telera, porque ya manejan recursos económicos. Entonces ya la reunión se hace más vistosa. Así mismo es el poder. Aquí todo el que tiene una escolta, una secretaria y un chofer y una sirena se siente que es presidente de la República. Y ahora hay una tragedia. ¿Tú sabes qué es lo que el pueblo demanda, Ramón Emilio? Ahora. El pueblo lo que más demanda es personas que conozcan a Duarte. Y la mayoría de los líderes políticos de este país, por no decir casi todos, no reconocen a Duarte, ni a la Trinitaria, ni a la Filantrópica, ni a la Dramática, nada. ¿Tú no crees que fue un error del presidente proclamar y fortalecer desde el Congreso Nacional, cerrando la posibilidad de que él no pueda volver? No, Ramón, porque es la Constitución que lo establece. ¿Qué? No, es la Constitución que le dijo a él que son 2 y nunca más. Todo lo contrario. Pero porque la Constitución se puede modificar. No, pero no podemos volver a la incoherencia histórica, porque mucho menos nosotros que venimos de José Francisco Peña Gómez. Nosotros no podemos desconocer la historia. ¿Tú piensas que lo que ha hecho el presidente es correcto? Correcto para demostrar o para mandar un mensaje de que el país no es uno ni 2 hombres. Es que nosotros no podemos volver a Trujillo. Correcto. Si yo le permito a Luis, a Ramón o a quien sea 3 periodos, hay que permitirle un 4. ¿Y por qué en un 5? Pero se lo hizo bien, porque en un 6. Pero Leonel quiere volver. Pero es que estamos jodidos por eso. ¿Por qué? Porque nosotros matamos a Trujillo, pero seguimos siendo trujillitos todos. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo tengo 46 años. Y no sé lo que Entonces, la vida...
tú me estás planteando, y yo lo digo aquí en mi programa, que Luis va a ser un referente histórico del cual todos habremos de abrevar. Pero no solamente eso, es que yo pienso, mira, lo primero es que a Luis, si yo fuera el responsable de las decisiones del Poder Ejecutivo, lo primero es que felicito al presidente por la decisión de decir temprano que él no va. Y yo le voy a dar otro consejo al presidente, que nadie se lo ha dado. ¿Cuál es? Te lo voy a decir de corazón. Los partidos políticos, Ramón Emilio, son instrumentos de poder en todo el mundo, no de pacto ni de negocio. El partido político debe estar encabezado por la figura presidencial a futuro, para que el partido crezca junto con el candidato. Así era México. Así en Europa también. Y México era así. Claro, es que ese es el modelo, porque el partido y el gobierno van de la mano. Usted terminó el gobierno, usted soltó el partido. Pero ¿por qué el PLD hoy está feo para la foto? Porque el presidente del partido no puede ser candidato presidencial. No. Entonces hay una disparidad entre lo que pienso yo como caudillo y lo que piensa el que me va a sustituir. Porque en el fondo, nosotros tenemos una desgracia de origen, que es el dominio de los egos. Ramón Emilio, aquí hay gente que después de usted que entra el mal. Sí. Es la misma vaina de Buenaventura y de Horacio Vázquez y de todos ellos. Sí. Yo le digo a la gente... Horacio Vázquez con esa actitud, esa ambición, provocó 31 años de dictadura. Pero que te lo voy a decir aquí para que la gente lo sepa, porque hay gente que no quiere escuchar la verdad histórica. Trujillo no soñó con ser presidente de la República. Trujillo llega por las apetencias de Horacio Vázquez. Le abrieron ese... Claro, fue la creación de un vengador social. Sí. Primero Horacio Vázquez le entrega con el tratado de Luis Bornot, y Horacio Vázquez en el 1929 le entrega 6.500 kilómetros cuadrados a Haití. Sí. San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas, se le entrega. Trujillo llega en el 30 y tiene que hacer por presiones internacionales lo que se llamó el referéndum del 36. Pero más de 6.000 kilómetros. 6.500 kilómetros cuadrados le entregó. Sí. Y Trujillo le dice a los haitianos, a su presidente llamado Estenio Vicen, le dice, no hay problema, yo voy a reconocer el tratado del 29, vamos a hacer este referéndum, pero ustedes me van a respetar la frontera y ustedes se van a replegar. Los haitianos, Trujillo los recogió 4 veces, Ramón Emilio, los haitianos, hasta que el día 3 de octubre del 1937 la historia lamentablemente recoge como el corte de Perejil. Así. Esa es la realidad histórica. Entonces, si nosotros hemos combatido y hemos dicho que la permanencia indefinida en el poder trae problemas, porque nosotros enfrentamos a Trujillo. Esa era la tesis de José Francisco Peña Gómez. Entonces, ¿cómo tú vas a decirle a un partido de Peña Gómez? Pero ¿cuál es la figura que la gente del PRM pone en los actos públicos? No la de Peña Gómez. ¿Y cómo tú vas a decir ahora que 3 periodos? Si nosotros seguimos con esa incoherencia, pues yo he visto gente opinando, vamos a parir otro vengador social. No, pero el presidente le ha dicho, inclusive en esto le dijo a Cholitín, el senador de Higüey, le dijo, te equivocaste. Si tú puedes ser candidato, pero yo no voy más. Pero es que yo voy más allá de eso. Si yo fuera el presidente, el funcionario que opine sobre el tema, lo destituyo. No, pero a Cholitín no lo puede destituir. Sí, pero a Chu sí. ¿A quién? A Chu sí. No, a Chu yo creo que lo debe pensionar ya, porque ya Chu... No, pero a Chu sí. Y Chu está haciendo actos llamando a un tercer periodo. No me digas. Claro que sí. Oh. Y eso es un error. Pero él pasó por Interior y Policía y no fue capaz de hacer lo que está haciendo Farideh Raful. Y entonces ahora yo pienso que la vida debe ser mira, la vida es una condena de brevedad, Ramón Emilio. La gente cree que es para siempre, la gente no es para siempre. Claro que no. Entonces, si tú sabes que no es para siempre, ¿por qué tú pretendes perpetuarte? Cuando nosotros empezamos esto aquí, José María Duquela, Dios lo tenga en gloria. Claro. Catalino Sánchez, Dios lo tenga en gloria. Felia Bulquey, que Dios lo tenga en gloria. Entonces, estoy hablando de figuras que a nosotros nos vieron llegar. Y antes, Almonte. Papín Ramírez, Dios lo tenga en gloria. Estoy hablando de 4 figuras
que fueron 4 columnas de este municipio que ya no están con nosotros. La vida continúa. Claro. Los procesos siguen. No hay Tabaquito. ¿Tú conocías a Tabaquito? Sí, lo escuché. Y al hermano del que fue un líder en la época de Balaguer murió. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que establecer políticas públicas y comunicacionales fomentando la perpetuidad de la gente? Luis Abinader llegó joven, se va joven. Yo le recomiendo al presidente John Janel Ferreras que no escuche las voces que le están llamando a ser presidente del partido. No, a ser presidente del partido. El presidente debe de tomar un avión y sentarse en las naciones mundiales a dar conferencias de recuperación turística, de recuperación económica, hacer un ente internacional. Pero la República Dominicana necesita que por lo menos uno de sus presidentes despegue. Que creíamos que ese era el papel que iba a ejercitar Leonel Fernández. No, porque aquí hay un modelo llamado el Deep State del Estado Profundo que le invita a los expresidentes a seguir aquí jodiendo entre la pata de los caballos, y por eso nosotros no tenemos figuras internacionales, teniendo muchos cerebros privilegiados. Ramón, te reitero, aquí nosotros recibimos al presidente Duque de Colombia. Duque es posiblemente más joven que la mayoría de los presidentes que tenemos aquí. Así es. Y anda por ahí dando conferencias y no se ha muerto. No, aquí ha venido varias veces. Entonces, ¿por qué razón nosotros no podemos tomar a Luis, por ejemplo, que fue el presidente que tuvo mayor éxito en la recuperación turística, y colocarlo como un expositor internacional? Que no joda con eso del partido. Mira, estamos arribando a la parte final de este espacio. Qué lamentable. O sea, me alegro y me lamento. Me alegro de tu presencia y me lamento que el tiempo haya sido tan corto para seguir conversando de tantos temas. Yo quiero extenderte una alfombra rojas para que tú venga permanentemente a este espacio y que toquemos diferentes temas, porque contigo es muy enriquecedor tratar temas, pero trata llano, además sirve como un elemento de educación. La gente se orienta, aprende. Pues hay mucha gente que va a los programas y se expresa de tal manera que solamente lo entiende una élite. Yo procuro, ha sido así mi forma siempre, pero en esta etapa sobre todo, yo procuro de educar, no de comunicar. ¿Cuántas horas tú le dedicas a la lectura? Aproximadamente 4 diarias. Porque tú eres un tipo muy versátil. No, lo que pasa es, Ramón Emilio, que los temas que me ha tocado manejar, reitero, sino por un accidente histórico, porque de hecho, mi pasión por la diplomacia se despierta a temprana edad, pero se cultiva precisamente cuando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores me toca hacer más de 17. Yo tengo más de 17 certificados del INESI. Pero el problema es que tú eres deportista, tú eres aviador, tú eres mercadólogo, tú eres cuántas cosas, o sea, ¿cómo el tiempo te permite a ti viajar tanto? Eso tiene que ver con la formación del Politécnico. Y además también tengo entendido que eres un padrote. Lo que mejor yo hago, la gente no lo ve, que es cocinar. También. Bueno, señores, yo no digo que concluir, sino que este primer espacio, La Otra Verdad, conversando con Janel. Janel es un gran amigo y yo fui, como él bien lo expresó, de lo que creí en él y lo impulsé, lo apoyé para que él llegase. Y él ha sobresalido, pero crece al profesor que soy yo. No, jamás. Bueno, gracias, amables televidentes de este su espacio, La Otra Verdad. Y hoy hemos estado compartiendo con Janel Ferrer. Y la próxima semana tendremos como invitado al alcalde del distrito municipal, ya municipio aprobado por ley, de La Caleta, que estará aquí con nosotros, que está desarrollando una gran labor en favor de su población, La Caleta. Estará Máximo Soriano con nosotros la próxima semana. Hermano Janel, un placer, yo vengo pronto. Tiene que venir, porque aquí no hemos tocado el tema político, ni el problema haitiano, ni muchísimas cosas que este país necesita
para dar el golpe del avance. Yo creo que Luis Abinader es una transición que ojalá el pueblo dominicano pueda asimilarlo, porque Luis está sembrando los cimientos para que este país despegue hacia otro estadio de democracia, de libertad, de inversión, de desarrollo, de un país decente. Es lo que yo veo en Luis Rodolfo Abinader Corona. No es un corrupto. Y lo peor que le ha pasado a este país es la corrupción. Y Luis es contrario a los corruptos. De modo que nos vemos la próxima semana, hermano. Te reiteramos nuestro saludo y gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Siempre, Ramón, siempre agradecido de tu invitación.